cosas que se ha dicho mucho también, por ejemplo, es que Chernóbil, a pesar de que veamos tanta fauna, podía ser una especie de trampa, ¿no? En la que entrasen animales desde fuera, nosotros los viéramos, pero fueran animales que estuvieran constantemente entrando desde fuera y murieran. Bueno, eso es una cosa que se planteó hace años y que está totalmente rechazada ahora mismo, ¿no? Por muchos casos, porque se ve que los animales están allí y se reproducen normalmente. Tenemos muchas cámaras de estas de fototrampeo que sacan fotos y se pueden ver los animales que están por la zona y están llenas de animales con crías, sin ningún problema y demás, ¿no? Y además de todo eso, un ejemplo buenísimo son esos caballos que ya he mencionado varias veces, los caballos de Przewalski. Se ha considerado siempre el único caballo realmente salvaje del mundo. Ahora, bueno, más o menos es así. Esa es una especie que tampoco estaba en la zona en el momento del accidente, que se introdujeron unos 30 individuos en el año 1998, es decir, 12 años después del accidente. Y es una población que está que no hay ninguno en miles de kilómetros a la redonda, es decir, simplemente los que entraron allí, los que se liberaron allí. Es una población que de unos 30 ha pasado a unos 150 en 20 años prácticamente. Una población que ahí sí que no hay opción a que nadie entre de fuera. Son los 20 que se liberaron, que han estado en ese ambiente contaminado o más o menos contaminado durante los últimos 20 y pico años, y que una población que se ha multiplicado por 5, ¿no? Entonces, eso se sabe. Pero sí es una pregunta interesante, desde luego. La segunda parte de la pregunta, que si hay organismos más sensibles que otros, también es muy interesante. Es decir, no todos los organismos vivos son igual de sensibles a la radiación. Eso ya para empezar. Las bacterias se supone que son muy capaces de reparar el daño que causa la radiación y por lo tanto apenas experimentan el impacto de un accidente como esto. Ahí nos vamos moviendo hacia invertebrados que son más sensibles, pero desde luego los que son más sensibles de todos son los vertebrados, en especial mamíferos y aves, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que hay, si queremos entenderlo, cuanto más complejo es un organismo, más sensible es a la radiación. Menos radiación hace falta para que experimente daño. Entonces eso también es interesante de tener en cuenta. Y en el caso de los anfibios, como mencionabas, son particularmente interesantes porque además viven, como su nombre dice, tanto en el medio acuático como en el medio terrestre, por lo cual están expuestos a cualquier tipo de contaminante que haya en cualquiera de los dos medios. Y efectivamente tienen una piel sensible, bastante sensible, que puede hacerles todavía un poco más vulnerables a cualquier contaminante o a cualquier factor ambiental. Ok, ¿ibas a decir algo, Paloma, antes de interrumpirte otra vez? No, vas tú primero, porque ¿qué tal si va primero tu pregunta y después la mía? Bueno, iba a seguirle con esta historia de los anfibios. Los anfibios, para los que no sepan, son, por ejemplo, bueno, ¿con qué anfibio trabajas tú? ¿Con ranas? Trabajamos con muchos, fundamentalmente ranas, más que sapos, pero con bastantes especies que viven por ahí, por la zona. Sí, los sapos son distintas especies, ¿no? El sapo no es el macho de la rana. El sapo es una especie, las ranas son otras especies, hay salamandras. Esos son los anfibios, ¿no? Y como decía Germán, se caracterizan por tener o partes del ciclo de vida pueden ser dentro del agua, algunas partes del ciclo de vida afuera, ¿no? Como los renacuajitos. Bueno, no sé si se le diga renacuajo en España a los renacuajitos. Y respecto a estos anfibios, ¿qué es específicamente lo que ves? Bueno, como decía antes, intentamos mirar de todo, ¿no? Desde, como digo yo, el primer resultado que siempre obtenemos es que cuando vamos a todas las zonas que visitamos por Chernóbil, los encontramos. Es decir, cuando se esperaba que fuera un desierto para la vida, eso, el primer resultado está claro que no lo es. Hay anfibios por todo Chernóbil y yo siempre digo que una de las zonas que visitamos siempre, y es una de las mejores, es una zona que está prácticamente al lado del reactor nuclear accidentado. Está a 1 kilómetro de distancia. Estás viendo las luces por la noche del reactor y demás, ¿no? Del edificio. Oye, ese es el primer... Ok, porque yo creo que hay como mucho imaginario de las personas que dicen, bueno, seguro estos animales han de tener 4 patas, les han de brillar los ojos, son ranas con colmillos, ¿sabes? O sea, yo me imagino que eso es como mucho el imaginario, ¿no? Porque como la reactividad causa mutaciones, como nos imaginamos, como a los X-Men, ¿no? Pero en animales. Entonces, ¿ves alguna diferencia entre, en este caso, los anfibios, las ranitas que viven donde hay más reactividad que fuera? En la mayoría de las cosas que miramos, no. Como decía, en presencia están por todos los sitios y en abundancia
yo te diría que también son igualmente abundantes por todos los sitios. No vemos ningún individuo con 3 ojos o con 6 patas, nada por el estilo. Muchas otras cosas que miramos a nivel de pues cómo está su respuesta inmunológica o cosas por el estilo, tampoco vemos nada ahí. Pero sí que hay una cosa en la que vemos diferencias. Es muy interesante. Es el color. Nosotros trabajamos sobre todo con una rana que se llama la ranita de San Antonio Oriental. Es una rana que es casi el típico idea que la gente puede tener de rana. Una rana que es verde, totalmente verde. Verde así claro, típico color como la rana, como Kermit the Frog, ¿no? Ese color. Y además se parece un poco, de hecho. Así es prácticamente en todos los sitios, ¿no? La rana verde. Pero ya la primera noche que yo estuve trabajando en Chernóbil, estaba de noche metido en las charcas con una linterna aquí en la cabeza, buscando esas ranas. Cantan mucho, se ven desde un par de kilómetros de distancia. Yo estaba viendo una rana alrededor mío, yo no la veía. Está aquí alrededor mío. Hasta que me di cuenta que en lugar de esa rana verde que yo estaba buscando, lo que yo tenía al lado era una rana negra, completamente negra. Entonces lo que ocurre en Chernóbil es que un porcentaje bastante importante de ranas no es verde. No es verde clara, son verde oscuras, son absolutamente negras, son grises, tienen un poco todo el rango de color, pero son claramente mucho más oscuras o en todo caso más oscuras que las ranas con las que trabajamos en esas localidades de fuera que decía yo también antes. Entonces, es una cosa muy clara, tan clara como que si yo veo una foto de una rana, prácticamente puedo decir si es de dentro o si es de fuera de Chernóbil. Hasta ese punto de diferentes son, ¿no? Y esto es muy interesante, esto es realmente interesante. Se sabe que estas ranas tienen una cierta variabilidad en el color y algún ejemplar negro se puede ver aquí o allá en otras zonas, ¿no? Pero son ejemplares aislados, no representan prácticamente toda la población como ocurre en Chernóbil. ¿Cuál es nuestra explicación a esta diferencia de color? Bueno, se sabe que ese color oscuro está producido por un pigmento de la piel que es la melanina, ¿no? Igual que cuando nosotros nos ponemos morenos. Pues lo que se sabe es que la melanina protege no solo contra la radiación del sol, sino también contra la radiación que hay en Chernóbil. Tipo distinto, radiación ionizante. Entonces, aquellos organismos con mayor pigmento en su piel van a ser capaces de reparar mejor el daño que la radiación causa, de bloquear ese daño mejor. Por tanto, lo que nosotros estamos viendo en Chernóbil es un ejemplo realmente de libro de evolución en acción, de evolución en tiempo real. Como a partir de una cierta variabilidad que esa especie puede tener, el hecho de que tener una pigmentación más oscura te pueda dar una cierta ventaja de supervivencia, hace que pasados estos 30 años, pasadas unas 10-15 generaciones de ranas, el porcentaje de ranas oscuras o muy oscuras ha ido paulatinamente aumentando, porque aquellos individuos capaces de reproducirse y de generar individuos algo más oscuros han ido teniendo una ventaja, han ido seleccionando positivamente. Por tanto, lo que vemos es un ejemplo precioso y fascinante de evolución en acción en tiempo muy rápido como un mecanismo de defensa frente a la radiación. Sí, claro, evolución por selección natural, como tú dices, ejemplo del libro. ¿Hace cuánto que, bueno, no sé si está publicado, pero hace cuánto publicaban estos resultados? ¿Hace cuánto se hizo este estudio? Bueno, ese estudio lo hemos hecho del año 2016 a 2019. Está sin publicar, estamos en el proceso de publicarlo, ¿no? Una cosa es el trabajo de campo, que como digo, nos ha llevado las campañas del año 2016, 17, 18 y 19. Uh-huh. Hemos muestreado unas 20 localidades y cerca de 250 ranas. Después viene el trabajo de laboratorio allí mismo, de sacar las fotos de todo lo que sea. Después del trabajo de analizar el contenido de radiación de cada una de esas ranas y de las localidades en las que están, de analizar las fotos a nivel de color y después escribir los artículos, ¿no? Todo eso lleva un tiempo importante. Todo ese proceso lo hemos acabado hace ya casi un año. Después viene el proceso de intentar publicarlo. Lo envías a una revista, como nos ha ocurrido a nosotros, nos lo han rechazado, nos lo han querido, tienes que enviar a una segunda revista y en ese proceso estamos ahora mismo, ¿no? De hecho, lo hemos enviado a una nueva revista hace muy poco tiempo, ¿no?
Esperemos que en breve esté publicado y entonces ya está, disponible para todo el mundo para que vea los datos, los resultados y vea la magnitud de esos efectos. Sí, ahí cuando lo publiquen estaremos pendientes en Explain Me para postearlo, para que puedan ver las ranitas. Yo ya ahora tengo muchísimas preguntas, ya me dieron ganas de trabajar con la ranita de San Antonio. Que Mariana ya va a empezar, por el amor de Dios. Pero a ver, por cierto, comercial rapidísimo, con esto que dijo Germán de los artículos, escuchen un Comprendes Méndez de Explain Me, porque ahí les explicamos justamente este proceso que dice Germán, que es muy complejo para publicar. No crean que es de que, mando mi documento y ya me lo aprueban y se publica en una semana. Saben que hemos tenido invitados que nos han dicho años que han tardado en publicar cosas, entonces es una labor muy ardua y pues la mejor de las suertes para Germán, pero lo escucharon primero aquí en Explain. Entonces ahora sí, Mariana, ¿qué ibas a decir? No, muchas otras preguntas que pues tal vez no están para Explain Me, tal vez luego le mandaré un mail a Germán para ver si podemos hacer algo con la ranita de San Antonio. Muchas preguntas acerca de si esta pigmentación es plástica, si no es plástica, si han encontrado los alelos y demás, pero bueno, supongo que esos son es para otro episodio. Pero mi pregunta va más a qué sigue en tu grupo de investigación. ¿Cómo ves la situación de la biodiversidad en Chernóbil? Porque, en general, yo creo que la moraleja de esta investigación, que es como lo mencionaste, que pues la actividad humana es más peligrosa que la radiación, ¿no? Como un accidente que se vio como caótico, nosotros somos más peligrosos. Y ese es pues un mensaje muy poderoso. Todo esto del turismo, ojalá también se logre regular, porque si se está pues manteniendo una buena biodiversidad ahí, ojalá el turismo no llegue a arrasarlo todo otra vez. Entonces, ¿cómo ves el futuro? Bueno, pues el futuro en cuanto a la investigación es seguir trabajando. Para empezar con los anfibios, porque como decía antes, nos hemos centrado siempre en los adultos que están en la época de cría, ¿no? Pero nos queda por entender qué pasa con los renacuajos. En principio, cuando los organismos están desarrollándose, en este caso la fase de renacuajo, incluso la fase de embrión, el huevo, deberían ser más sensibles a la radiación. Pero eso es algo que prácticamente nadie ha trabajado en Chernóbil con los estadios iniciales de los ciclos de vida. Todo el mundo se ha centrado porque es más sencillo trabajar con adultos. Pues quedaría ver exactamente cuál es la situación, qué pasa con todos esos juveniles, ¿no? Entonces, eso es una parte importante que esperemos abordar. Y como decía antes, también vamos a empezar a trabajar con los caballos de Przewalski. Es un modelo de estudio buenísimo, una especie que no estaba en la parte más grave del accidente y que es una especie extraordinariamente amenazada, se extinguió en la naturaleza. Quedan ahora mismo, a partir de cría en cautividad, y unos 2.000 ejemplares que viven de hecho en 4 o 5 zonas del mundo, 2 o 3 reservas en la zona de Mongolia y de la estepa asiática y prácticamente Chernóbil. Es una especie muy, muy interesante y muy singular, ¿no? Eso en cuanto a investigación así rápida, ¿no? Hay 1000 temas que se pueden trabajar en Chernóbil. Uno muy interesante, por ejemplo, que está asociado con la otra parte de la pregunta, son todos los procesos de renaturalización, ¿no? Chernóbil era una zona en el momento del accidente que no solo tenía la central nuclear, sino que era una zona con mucha superficie dedicada a la agricultura. Cuando la gente se evacúa, cuando se va de allí, gran parte de esa zona ha sido reocupada por el bosque. Está siendo reocupada por el bosque. El bosque ha pasado de ser 40% de la superficie a ser el 70-80% de la superficie de la zona. Entonces, todos esos procesos de renaturalización, de regeneración, son muy interesantes de estudiar. Lo mismo con la aparición de nuevas especies como los caballos, que generan ambientes diferentes, que pueden hacer que la zona se ocupe por un tipo de insectos diferentes y que genere dinámicas ecológicas totalmente nuevas. Y eso es un campo muy, muy, muy interesante que se puede desarrollar en Chernóbil. En cuanto a otras cosas del futuro de Chernóbil, yo no soy muy negativo con el turismo. Siempre hay mucha gente que espera que el turismo no se masifique. El turismo está relativamente masificado porque se calcula que el último año normal, antes de la pandemia, de 2019, visitaron la zona unas 150.000 personas. Entonces, es un volumen de gente bastante grande. De hecho, ese año, cuando nosotros salíamos de la zona de excursión, que era un día cualquiera, en junio, entraban como 20 autobuses y 20 o 30 furgonetas con turistas, ¿no? Pero es verdad que es un turismo que está muy, muy, muy concentrado en una zona muy pequeña de la zona de exclusión, que es
la central nuclear, la antigua ciudad que mencionamos antes de Pripyat, una ciudad abandonada, así como muy fantasmagórica, que gusta mucho al turista, y alguna pequeña aldea abandonada. Pero la otra gran mayoría de la zona de exclusión, que es donde vive la fauna salvaje, no se visita. Entonces, a día de hoy, yo creo que no es un problema. Es más, yo creo que puede ser el incentivo económico que la gente de la zona necesita, indudablemente, y el incentivo económico que mantenga Chernobyl cerrado, como una zona de exclusión, que se dedique, en primer lugar, a la memoria del accidente, indudablemente, y de la gente que murió allí, que